Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. Primero, nuevamente decir unas cuantas cosas. He grabado unos cuantos podcasts, pero ninguno me ha convencido lo suficiente. He tenido problemas de grabación, detalles así, y no he subido más videos. Además, estoy finalizando semestre, finalizando carrera. Presenté ya mi trabajo de grado y un montón de cosas. Estoy en unas investigaciones ahorita y digamos que he estado un poquito como desatento, ¿no? Del canal. Pero hoy tengo ganas, incluso estoy un poquito enfermo, como notaré en mi voz, que está un poco ronca, pero aún así tengo ganas de hablar, ¿no? Tengo ganas de hacer un pequeño podcast. Y esta vez vamos a hablar de Mario Bunge, la ciencia, su método y su filosofía. Bueno, en primer lugar hay que dar un contexto de quién es Mario Bunge, ¿no? Mario Bunge fue un epistemólogo, físico, filósofo y demás cosas, un montón de cargos que tuvo el tipo, argentino, ¿no? Que nacionalizado canadiense, que tuvo que pues irse, se aisló el mismo por cuestiones políticas, en especial por su nula simpatía con el peronismo. Bueno, Bunge viene pues de una familia muy modesta. De hecho, su padre se le conoce como el primer higienista social de Latinoamérica, y digamos que tuvo acceso a un nivel de educación bastante competente y bastante grande. Y ahí pues comenzó siendo un físico, pero se interesó por problemas filosóficos. Entonces es físico y filósofo. A Bunge le interesa más que todo la filosofía de la ciencia, o conocida como epistemología. Y este libro hace parte de unos cuantos ensayos, conferencias y demás que realizó a lo largo de su carrera, y es un compilado, ¿no? El libro en sí tiene varias ediciones. Esta es la edición más antigua, que es la que yo tengo, que es la del siglo XX, pero también hay otras de editoriales como más recientes, como la de Tolly, que se ha encargado de publicar también algunos libros de este señor, como Pseudociencia e Ideología, Materialismo y Ciencia y demás. Es muy recomendable la obra de Bunge porque digamos que tiene, por ejemplo, sus 3 volúmenes de su tratado de semántica, tiene su libro sobre la investigación de las ciencias, si no estoy mal, creo que es Introducción a la Investigación de las Ciencias, un libro de la editorial Ariel, muy grande, muy bueno, creo que es un referente. Bunge es un referente tanto en epistemología, en diferentes países. Él es el autor, el filósofo más citado de Latinoamérica, de lejos. Y además de eso, hizo grandes aportes no solo a la epistemología, sino también a filosofía política y demás. Digamos que el tipo no perdió el tiempo. A sus 100 años, murió a sus 100 años, aún seguía muy atento de las novedades científicas de su presente. Bunge es una persona un poquito controversial. Bueno, fue una persona controversial, ya murió hace como 3 años. Murió antes de la pandemia, así que murió un mes, creo, antes de la pandemia, no alcanzó a apreciarla. Y digamos que es un hombre muy controversial porque materializaba en sus obras y sus maneras de comunicar un cierto recelo y odio a las pseudociencias y al posmodernismo. Digamos que es completamente válido el odio que le tiene a las pseudociencias, porque lo explica muy bien en sus diferentes obras de cómo estas pseudociencias hacen daño a la sociedad, ¿no? Y cómo tergiversan absolutamente todo. Hace unas quejas muy específicas, unas quejas más que todo, unas acusaciones muy específicas a ciertos autores que no le gustan, como son Derrida, como es Heidegger, como es a otros que no le gustan, son básicamente cualquier psicoanalista del tipo de Lacan, y así, filósofos postmodernos como pues lo es Derrida, no le gusta Nietzsche, aunque le gustan bastante, y lo he dicho en algunas entrevistas, la manera en la que Nietzsche escribía, pero no le gustaba el pragmatismo, ¿no?, de Nietzsche. No le gustaba en lo absoluto. Tampoco le gusta Wittgenstein, porque siente que se encarga de problemas muy banales, muy tontos. Y bueno, la verdad es que siguiendo los sucesores de Wittgenstein sobre los juegos del lenguaje y sobre cómo funciona el lenguaje de la ciencia, he de decir yo que sí son problemas muy estúpidos, que son aquí, bueno, no debería ser tan nacido en un podcast que se supone que no es para eso, pero sí se me hace muy ridículos porque son problemas muy simples que parecen, no sé, juegos de gramática de primaria, y eso se supone que es cómo funciona el lenguaje de la ciencia, según, ¿no?
y digamos que es perder el tiempo cuando hay unos problemas que son mucho más interesantes y que requieren de más prioridad, ¿no? Aquí el científico debería interesarle más que meterse en pequeñas discusiones sobre pequeños temas de nicho, ¿no? Entre algunos intelectuales. Más que todo debería comprometerse con problemas realmente importantes, que son los que cambian el mundo, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo se constituye pues para Bunge la ciencia? La ciencia tiene que estar siempre al margen de la sociedad, y además de eso tiene que diferenciarse de la tecnología. Bunge pues obviamente fue un amante de la ciencia, pero no un amante de la tecnología en cuanto a la tecnología usada para diferentes intereses políticos, etc. Hay una pequeña confusión entre lo que es la tecnología y lo que es la ciencia. La gente dice que la ciencia es dañina porque ha aportado a la destrucción del mundo, ¿no? Por ejemplo, lo de Oppenheimer, el consumo, todo esto. Realmente, por ejemplo, en la revolución industrial, las primeras máquinas, que eran máquinas tejedoras, no hiladoras, que se empezaron a desarrollar, se hicieron con no se hicieron así como arbitrariamente, tenían una cierta lógica científica detrás, y era la mecánica newtoniana, ¿no? Aprovecharon los aportes de Newton a la física para poder usar estos conocimientos en una máquina que automatizara el trabajo, ¿no? La producción. Y así digamos que utilizaron la ciencia, pero no la utilizaron en cuanto a producción de conocimiento, sino a producción de técnica, de tecnología, de maquinaria. Y esto es una diferenciación tremenda entre lo que es la ciencia y lo que es la tecnología, ¿vale? Hay gente que los suele comparar, que obviamente están relacionados, pero el técnico no va con una intención científica al momento de realizar una máquina, va con intereses en específico, va por los resultados. O sea, el técnico ya sabe qué es lo que quiere, ya sabe qué es lo que desea conseguir con esto. El científico normalmente tiene hipótesis, pero no tiene certeza de lo que va a conseguir o lo que quiere, o que lo que quiera se pueda lograr, ¿no? En cambio, el técnico ya va con la mentalidad fija de que esto tiene que servir, trabaja para que esto sí o sí funcione de tal manera, cuando el científico no lo hace de esta forma, ¿no? Es diferente, y así se diferencian pues lo que es la ciencia y lo que es la tecnología. Ahora bien, pues primero Bunge dedica el primer capítulo, que es a qué es la ciencia, explicándonos pues cómo funciona, su componente empírico, ¿no? La ciencia fáctica, las preguntas filosóficas que pues son importantes en la ciencia, el conocimiento científico general, pero obviamente tenemos que partir de... Aquí él se hace también unas preguntas sobre el método científico, ¿no? Que si no estoy mal está en... ¿cuál es el método de la ciencia? Que es el segundo capítulo. Y luego el tercero, ¿qué significa ley de la ciencia? El método científico es bastante complejo, porque tanto Bunge como otros epistemólogos ya se han cansado de decir método científico y han empezado a hablar de métodos científicos. En esto me gusta utilizar el concepto coligatorio de Walsh, que pertenece a la filosofía analítica de la historia, pero también pertenece a la filosofía analítica del lenguaje conceptual. Yo lo veo de esta manera, en la que podemos utilizar, en vez de capitalismos, comunismos, capitalismo, comunismo, método, una especie de pluralidad, ¿no? De decir métodos, capitalismos y así, porque hay muchos significados, muchas designaciones que obviamente son particulares y capaz no se correlacionan. Entonces, en este sentido, decir métodos científicos es mucho mejor que decir método científico, porque no todos los métodos tienen que responder a un método lineal, ¿no? Digamos, en la historia no podemos hacer uso del método científico, pero sí tenemos métodos de investigación que son métodos científicos, pero son métodos científicos. No hay un método científico como tal, porque si nosotros seguimos este método científico, que es hacer la hipótesis, la observación, bla, 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 estamos reduciendo toda la ciencia a un simple método que no va a funcionar en todas las disciplinas, todos los campos científicos. No funciona así, ¿vale? Entonces aquí él hace esa aclaración sobre los métodos, y es fundamental entender cómo funciona el método para que fuese el método. Y obviamente nosotros hablamos ya después con conveniencia lingüística, pero pues es mejor hablar de métodos científicos que de método científico en general, como una especie de referencia, ¿no? Y luego están las leyes científicas. Lo de las leyes científicas es mucho más interesante, porque aquí es como se conforma el conocimiento de la ciencia, ¿no? Normalmente el científico te ocupa encontrar leyes explicativas de ciertos hechos, de ciertos problemas, ¿no?
Entonces, digamos, por ejemplo, un ejemplo que podría ser del movimiento, ¿no? Entendemos cómo funciona el movimiento, tenemos una ley que lo explica, ¿no? Que es la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? En sí, un cuerpo acelera en medida de su masa. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿no? Digamos, vamos a hacer el proceso de las leyes científicas de Mario Bunge. Mario Bunge reconoce, si no estoy mal, son 4. La primera es una afirmación del mundo, ¿no? Del problema en cuestión, el movimiento, ¿no? En este caso sería decir que pues los cuerpos que están en movimiento, su movimiento depende de su masa, ¿no? Vale. Esto es como una premisa, ¿no? Pero, vale, nosotros podemos tener esta premisa, ¿no? Que pues depende de la masa, ¿no? De un cuerpo, pues su movimiento, o sea, su aceleración será mayor o menor. Esto, pues digamos que puede ser una apreciación sobre el mundo, digamos que yo lo observo. Pero necesito comprobar que esto es cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo compruebo que esto es cierto? Primero trazo una ley, ¿no? Y aquí vamos a hacer una mención a las leyes científicas que aquí están. Las voy a leer directamente del libro, ¿no? Que son, primero, la ley 1, que es, o simplemente ley denota toda pauta inmanente del ser o del devenir. Esto es, toda relación constante y objetiva en la naturaleza, en la mente o en la sociedad, ¿no? Ya había dicho que es el fenómeno en sí que está ocurriendo, ¿no? El movimiento. Pero partimos de el fenómeno, ¿no? Ahora, la ley 2 es el enunciado nomológico enunciado de ley. Designa toda hipótesis general que tiene como referente mediante una ley 1, ¿no? Constituye la reconstrucción conceptual de ella. Todo enunciado de ley tiene, en realidad, dos referentes. Una es la pauta de cierta clase de hechos, al que se supone que se adecúa, nunca perfectamente el enunciado en cuestión. Podemos llamarlo el referente inmediato del enunciado de ley. Entonces, vale, aquí tenemos un proceso, el tercero es el nomo pragmático y el cuarto es el de contrastación. Tenemos ya que hay movimiento, ¿no? Hay movimiento en el mundo. Luego, pues en la ley 2 ya empezamos a hablar de cómo funciona este movimiento, bajo qué lógica funciona este movimiento, ¿no? Decimos, sí, la aceleración de los cuerpos es equivalente o depende de la masa del cuerpo, ¿no? En este caso sería fuerza igual a masa por aceleración. La multiplicación de la masa por la aceleración define la fuerza, ¿no? La fuerza del movimiento, ¿no? Pero, ¿qué ocurre aquí, ¿no? Para poder deducir la fuerza, ¿no? Pues de este movimiento, está multiplicando la masa por la aceleración, necesitamos poner eso en práctica material, ¿no? En fáctica. Entonces, aquí viene la ley 3, que es la nomografía. Aquí planteamos una hipótesis. Digamos una hipótesis. Si la ley 2 dice que así funciona el movimiento, ¿no? Si yo pongo, y aquí hay que ser muy en específicos, ¿no? Si yo pongo una moto y un carro, un camión, que obviamente tienen masas diferentes, ¿no? Los pongo a conducir, ¿no? A la misma dirección, en la misma dirección, con la misma velocidad constante. Obviamente debería apreciar de que la moto debería acelerar mucho más rápido que el camión, pese a que están en la misma velocidad. ¿Por qué? Por la masa, ¿no? Porque tiene menos masa, por lo cual su fuerza de movimiento es mayor. Si yo pongo esto así como en práctica, puedo observar que es cierto, ¿no? Y de hecho por eso se usa como un principio inductivo, ¿no? De que esto funciona aquí en China, al menos aquí en el planeta Tierra, ¿no? Y ahí luego tengo que ver cómo en la ley 4, esta ley que ya pasó, obviamente no todas las leyes llegan a la ley 3, a completar la ley 3, o sea, para poder llegar a la ley 4 hay que pasar a la ley 3. Y eso significa que esta experimentación nomopragmática ha dado resultados que, bueno, pues son satisfactorios. Pero ¿qué ocurre? Aquí hay muchos métodos científicos o criterios epistemológicos prescriptivos de evaluación de las teorías, como podría ser el método de Popper, ¿no? O sea, bueno, es que un método es el criterio de marcación, ¿no? Que es el del falsacionismo, que hace parte del... No recuerdo cómo se llama esto, creo que es el realismo... No me acuerdo ahora mismo cuál es la corriente esta epistemológica de Popper. Pero bueno, ¿qué ocurre con esto? Como dijo Mario Bunge, no todas los experimentos salen de acuerdo a nuestras hipótesis, ¿no? Pero significa que tenemos que encontrar cierta coherencia entre lo que hemos visto y lo que hemos formulado en la ley 2, en el enunciado, ¿no?
Y digamos que si hay algunas partes que no concuerdan muy bien, tenemos que ver qué estas partes cuáles son y qué tanto afectan al final, ¿no? Para Popper sería muy fácil decir que con una de las solas premisas que conforman los datos nombopragmáticos de la ley, ¿no? O sea, de que la ley falló o tiene un componente que no funciona, toda la hipótesis, o sea, toda la ley tiene que volver a pesar desde cero, reformularse, ¿no? Eso se le llama falsacionismo. El Akato se quejó de esto diciendo que es un falsacionismo ingenuo, realmente. Hay diferentes criterios de evaluación de las ciencias. Tenemos la reconstrucción racional historiográfica del Akatos, que es el falsacionismo sofisticado. Tenemos el falsacionismo de Popper y así, ¿no? Y ahora, con respecto a Mario Bunge, ¿no? Pues él explica muy bien cómo son estas leyes, cómo funcionan. El cuarto tipo de ley es una ley que se extiende a la contrastación. ¿Qué es la contrastación? Cuando uno contrasta conocimiento, significa que lo compara, pero esta contrastación no tiene que ser parte de una especie esto tiene un nombre y lo usa bastante Kuhn, ¿no? Esto... Justo ahora no me sale el nombre. Pero bueno, que no tengan correlación, ¿no? Inconmensurabilidad, ya está. O sea, no tienen que ser inconmensurables, porque en la inconmensurabilidad no hay contrastación, no hay comparación, no hay progreso, no hay nada, ¿no? Obviamente tenemos unos cánones científicos de teorías que ya están aceptadas y normalmente si una teoría tiene cierta coherencia suele encajar como si fuese un rompecabezas con otras teorías que ya están corroboradas. No vamos a decir que son verdaderas en todo el sentido de la palabra porque pues estaríamos errados, porque siempre las teorías están, las leyes no son condiciones objetivas absolutas, no, o sea, es muy difícil porque eso hace parte de que no corresponden al 100% ontológicamente a la realidad. Las leyes las hicimos nosotros, no estaban ahí por ser descubiertas, nosotros las hacemos, ¿no? Entonces, partiendo de esto, pues la contrastación es para ver hasta qué punto puede ser contrastada esta ley que ya ha pasado por estos procesos de experimentación, de formulación y tal, con otras teorías que ya están por ahí, ¿no? Y ver si se puede sacar más jugo, ¿no? Si podemos sacar más conocimiento de ahí. Y eso es lo que explica Mario Bunge en su libro. Y por último, que es el filosofar científicamente, encarar filosóficamente la ciencia, es una acusación que hace a por qué no habían, al menos en su época, ahora creo que hay muchos más epistemólogos. Normalmente solemos ir directamente a los datos, a los resultados. Pero, ¿qué hacemos nosotros con los resultados? Digamos, en historia yo tengo la explicación de un hecho histórico, pero no indago tanto en la lógica, rigor, coherencia de estos hechos, ¿no? Lo que me quedo simplemente con descubrirlos. Y así digamos que estoy dando una explicación bastante breve, bastante normalita, no estoy indagando más. Y los epistemólogos pues obviamente se están encargando de encarar filosóficamente las disciplinas en sí, ¿no? Y no hay muchos epistemólogos, de hecho deberían haber más incluso, porque la epistemología es importante porque le ofrece rigor a las disciplinas y a las ciencias. Y así podemos encontrar justificaciones de por qué algo es un hecho, algo es verdad, algo no, y así como funcionan las teorías, los métodos, la lógica. La filosofía, la historia tiene un problema con la epistemología porque digamos que en este caso la empresa epistemológica que debería encargarse de eso sería la filosofía de la historia, y la filosofía de la historia tiene un montón de problemas, aún no se ha podido consolidar como una ciencia de segundo orden, así que pues digamos que es un problema que espero que en un futuro se solvente, y ahí estoy yo investigando para ver si puedo aportar algo a que realmente se consolide una materia científica de segundo orden sobre la epistemología de la historia, que sería en este caso una filosofía analítica de la historia, una filosofía que no sea ni especulativa ni narrativista. Pero en ese sentido así funciona la epistemología, ¿no? Y cada ciencia debería tener un factor epistemológico, una empresa epistemológica. La filosofía de la ciencia, por ejemplo, es una empresa epistemológica que se encarga pues de ciencias fácticas como podría ser la física, también se encarga un poco de las matemáticas, también se encarga un poco de la biología y así, pero no va allá, más allá, por ejemplo, no llega por ejemplo a la lingüística, no llega a la historia, porque digamos que es un foco, es otro. Para eso nosotros deberíamos consolidar nuestras propias materias, empresas de segundo orden para poder complementar. Y de hecho esto es importante. La filosofía de la ciencia tiene algunos problemas, digamos que en la época en la que Bunge escribió, que fue como por los 50,
digamos que esta empresa apenas se estaba consolidando, ya habían bastantes filósofos de la ciencia por aquel entonces reconocidos, como podría ser Bertrand Russell, Wittgenstein, Carnap, Hempel, también estaba Ayer, estaba Feyerabend, estaba Thomas Samuel Kuhn, estaba Norwood Hanson, por mencionar algunos. Campbell también estaba por ahí ya haciendo trabajos, ya o al menos estaba comenzando, ¿no? Estaba también el propio Mark Bunge, estaba Karl Popper, y así, digamos que había bastantes ya epistemólogos que están empezando a trabajar, pero claro, el problema es que no hay un acuerdo, ¿no? Comienza el círculo de Viena, se disuelve el círculo de Viena, tenemos a los inductivistas, tenemos a los deductivistas, tenemos así, tenemos a los anarquistas relativistas, tenemos a los relativistas historicistas, y así digamos que hay mucha, no hay como mucha polarización, ¿no? O sea, digamos, entre los, o sea, están muy separados y suelen estar muy confundidos entre sí. Y bueno, incluso Mario Bunge, que era una persona muy crítica, demasiado, quizá excedía de crítico, era muy difícil saber Bunge con quién estaba de acuerdo y con quién no. Pero digamos que esa es la clase de filósofos que deberíamos tener. Y globalmente el hombre no era demasiado lúcido algunos análisis que hacía, por ejemplo, otras ciencias. Su obsesión por encontrar los indicios de pseudociencia dio a que se tomara muy a la ligera diferentes filosofías, diferentes teorías que incluso pues al día de hoy pues se le siguen como atribuyendo malas interpretaciones de ciertas filosofías, como la filosofía de Nietzsche y así, y demás, también por entrometer juicios de valor, que pues digamos que es normal. Por ejemplo, a él sí le importa la connotación social de un científico, porque siente que es un agente que, además de ser pues un agente científico que hace parte de un propio nicho de investigadores y científicos, hace parte de la sociedad y tiene que pues aportar a esta. Y digamos que le critica mucho a Heidegger el hecho de haber sido un filósofo, pues ya saben, no sé si me censuran el video por decir la N palabra, pero sí. Obviamente le critica bastante y critica mucho a los relativistas, sobre todo, lo cual es bastante a mirar, porque una persona que critica a los relativistas y se meta realmente en serio con ellos, porque hace parte de la decadencia intelectual de nuestra actualidad, de nuestros últimos tiempos, de la contemporaneidad, pues es importante ir duro contra los relativistas. Sigo pensando yo, y más de una persona lo sigue pensando. Digamos que hay que normalizar el rechazo al relativismo. Y así, en pocas palabras, podría decir que es un resumen muy breve de la ciencia, su método y su filosofía. Es muy breve, o sea, es un libro muy pequeñito, es muy corto. Y para empezar a investigar científicamente o saber rápidamente, ese es más completo, mucho más grande, un poquito más denso, ¿no? Que se llama La investigación científica, su estrategia y su filosofía. Está aquí en Internet Archive, que es como un repositorio aquí de fuentes, y aquí lo dejan gratuitamente, ¿no? Aquí de hecho lo acabo de abrir ya, ahí está cargando, son como 800 vainas, entonces pues tarda un poquito en cargar. Pero hay muchos libros de Bunge que están gratuitamente en internet, otros que sí son más difíciles de conseguir. Y también recomendaría bastante leer los tratados de semántica. Le interesa mucho el análisis lógico del lenguaje, le parecía que era muy fundamental analizar semánticamente el lenguaje, las proposiciones, que esto hace parte del análisis, pues de la analítica, ¿no? De la ciencia, y estoy pensando que es fundamental. Bunge pues no se le suele mencionar mucho en filosofía porque se le tacha de cientificista, de positivista. Digamos que actualmente tanto los departamentos de humanidades como lo que viene siendo la ciencia entre comillas dominante, es la posmoderna, y los posmodernos pues obviamente rechazan a Bunge tanto como Bunge los rechazó a ellos. Pero sí, aquí está el libro, aquí está completo. Es un libro bastante complejo de entender al inicio, pero pues está bastante bien. Otros historiadores como Ciro Cardoso también citaba mucho a Mario Bunge, el propio Pelay Pajés también que citaba mucho a Bunge, porque digamos que es de cierta manera un referente, ¿no? Y contribuyó mucho a la ciencia, a la filosofía de la ciencia y a la filosofía en sí. Era una persona muy lúcida, una persona muy crítica,
una persona muy irónica, muy, digamos que si lo puedes ver así como en sus conferencias, una persona agradable, un poquito de carácter fuerte, pero no tenía ningún problema en criticar incluso a sus propios compañeros cuando sentía que están haciendo las cosas mal, como fue con Karl Popper, con el que de hecho terminó su amistad porque por muchas cosas, incluso dijo cosas de él que pues no se sabían, que eran muy cuestionables, porque pues él decía cómo es posible que Karl Popper me venga a decir que es un filósofo social cuando se aísla en su casa, no recibe periódico, no recibe noticias de alrededor, no se informa, y además de eso dice que los revolucionarios, si no estoy mal, lo dijo así, de África eran unos chimpancés que le debían todo a Europa. O sea, un pensamiento histórico eurocentrista, ¿no? Lo cual pues obviamente a un no le gusta ni un poco. Y yo creo que a cualquier persona que sea más o menos competente en historia y en humanidades tampoco le gustaría este tipo de afirmaciones. Pero bueno, sin más que agregar, espero que les haya servido este pequeño resumen, y colóquenme en los comentarios que quieren que les vaya compartiendo. Tengo unos cuantos libros aquí que puedo ir compartiendo, que puedo ir explicando, y también si quieren más epistemología o más filosofía de la ciencia explicado brevemente, pues yo ahí estoy, y pues haré mi mejor intento. Actualmente sé que se me escucha bastante ronco, se me escucha la voz un poquito mal, pero pues la verdad quería hablar y ya luego me recuperaré. Yo creo que luego me recupero. Bueno, sin más que agregar, saludo por último a todas las personas que se han suscrito, las personas que han comentado, las personas que han estado ahí atentos al canal, aunque pues esté un poquito inactivo. Les agradezco bastante de todo corazón todo el apoyo que me estén dando, y pues espero que cada vez sea mayor y cada vez tengamos la oportunidad de seguir compartiendo ideas y seguir incluso en filosofía para los sin filtros, quejándonos de cosas y así. Los aprecio bastante y les agradezco bastante el hecho de que me apoyen tanto y estén ahí, aunque no comenten. Sé que le dan su like, su respectiva visita, hay gente que lo comparte, lo cual lo agradezco mucho, 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 de verdad. Muchas gracias. Este canal no sería lo que es sin la gente que lo apoya día a día. Así que bueno, sin más, o sea, sin seguir esta perorata, yo me despido. Espero que tengan una agradable noche, porque ya es de noche, ya son como las 12. Y sin más que decir, bueno, pues hasta luego.